Vamos a abrir la palabra en esta noche en 1 Corintios 12:4. Vamos a hablar acerca de del orden funcional de la iglesia, la función de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, el llamado con el cual venimos a este mundo. Dice la palabra, conforme al propósito y la elección, somos destinados para la obra del reino, para la obra de Cristo, para edificar a los santos, dice la palabra, para edificar a la iglesia. Dios nos capacita y nos da dones espirituales para que podamos estar armados en el Espíritu, para poder discernir, para poder enseñar, para poder exhortar, para poder animar a otros. Dios nos da sus capacidades, sus dones, para que nosotros podamos efectuar su llamado. Dios nos capacita. Dios no nos manda a la guerra sin armas. Él nos ha dado las armas del Espíritu, las armas de la luz, para que podamos confrontar a las tinieblas y que las tinieblas no prevalezcan en contra de la luz. Nos ha dado la garantía, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la vida para que podamos alumbrar y podamos alumbrar en lugares oscuros y que las tinieblas no prevalezcan contra nosotros. Nos ha dado el arma del Espíritu, la espada del Espíritu, que es su palabra. Nos ha dado el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, dice en Efesios 6:10 en adelante. Dice su palabra. Y es muy importante cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona, cómo Cristo es la cabeza, funciona como cabeza Cristo. Y dice que nosotros somos su cuerpo. Él es la máxima autoridad de nuestra vida. Aquí su cabeza es Cristo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Que dice la palabra y que tenemos que someternos los unos a los otros. Y tenemos que ver el llamado y la autoridad. Que ninguno tenga en poco lo que Dios nos ha dado. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una fuente, hay un origen. En el original griego, cabeza significa origen. Y Cristo, nosotros surgimos de Cristo. Cristo nos ha engendrado por el Espíritu. Por eso surgimos del seno de Cristo. Estos dones, diversidades de dones, las da el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ¿en quién? En todos. No solamente en algunos, en todos se refiere, en todos los llamados, en todos los escogidos, en todos los que se deciden a llenarse del Espíritu y a capacitarse para ejercer la obra del ministerio. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, no es el hombre. Cuando Dios ministra al hombre y lo capacita, le da palabra de ciencia, de sabiduría, le da los dones del Espíritu. Esto no quiere decir que el hombre es el superpoderoso o el superapóstol, sino que el mismo Espíritu nos va a ir enseñando, nos va a ir guiando, nos va a ir capacitando para que podamos funcionar de acuerdo a su voluntad. Porque todas las cosas las hace ¿quién? Las hace Dios en todos nosotros, y es el mismo Espíritu y es el mismo Dios. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu. Aquí vienen ciertos dones que Dios quiere darte
para que edifiques a la iglesia, para que edifiques al cuerpo de Cristo. No solamente para que estés sentado oyendo el mensaje, no solamente siendo oidor de la palabra, sino buscar cómo ser hacedor. Pero ¿cómo vas a llegar a ese nivel? Capacitándote, alimentándote, escudriñando las escrituras, avivando el fuego del don, dice la palabra. Le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don. Dios te puede dar el don, pero vos tenés que avivarlo, tenés que ejercitarlo. Dice que los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando alcanzás el conocimiento, cuando comes de la palabra, cuando llegás a la estatura de Cristo, cuando ya adquirís un conocimiento por la dedicación, por la entrega, venís a comer alimento sólido, llegás a comer el alimento espiritual, el pan vivo que descendió del cielo. Dice que sos ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. La misma palabra te va a producir el discernimiento, el mismo espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. El mismo espíritu que es suministrado por la palabra te va a ejercitar para que puedas andar en el espíritu. Pero tenés que buscarlo. Pero a cada uno les es dada. ¿A quién les es dada? Al que cree. Al que creen que Dios puede escogerte y te puede dar un don para que lo puedas ejercer en su reino. A este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Pero hay un proceso de este don de sabiduría que dice la palabra en Proverbios. El principio de la sabiduría, hay un principio para que la sabiduría pueda venir a tu vida. Hay un requisito para que Dios te pueda suministrar esta sabiduría. ¿Cómo decir vos puedo adquirir ese don? No vas a venir, Señor, dame el don de la sabiduría solamente. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Dios. Entonces tenés que humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que en su tiempo Él te exalte. Tenés que humillarte, tenés que entrar al temor reverente que hablaba la predicadora la vez pasada. El temor hacia Dios te da un principio de sabiduría. Sos sabio cuando buscas de Dios. Sos sabio cuando tenés temor de Dios. Sos sabio cuando crees en Jesucristo. Hay un principio de sabiduría. No es solamente sabio, hay una sabiduría terrenal, natural, animal y diabólica, dice la palabra en Corintios. Pero esa sabiduría la produce el mundo, la produce el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue introducido a través del fruto cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, cuando comieron del fruto. Hay una sabiduría humana, pero es diabólica. Pero dice Pablo, nosotros no hablamos sabiduría de este mundo, sino que hablamos la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría oculta a la que los hombres no pudieron conocer ni entender. Palabra de sabiduría. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Por el consejo de Dios, escudriñando la palabra. Sabiduría, y dice la palabra, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, vos a reconocer que sos ignorante delante del Señor y tenés que presentarte sin conocimiento, ignorante, para que Dios te pueda producir la sabiduría. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos hagamos ignorantes para que pueda venir la sabiduría. Porque podemos tener una sabiduría humana. Predica el hombre con sabiduría, pueden decir unos. O tiene la elocuencia, pero puede ser que tiene las habilidades humanas, pero no tiene la habilidad del Espíritu, el don. A otro, dice la palabra, por el Espíritu le ha dado palabra de ciencia. Está ahí en 1 Corintios 12. Los que quieren aprender de la palabra y quieren recibir de estos dones, tienen que ir leyendo, porque dice la palabra, leyendo por lo cual entendemos.
Y si no lees, no es igual a que oigas, a que leas, a que confirmes lo que se está diciendo. Y no percibas la palabra. Palabra de ciencia. No es que vas a ir a hablar de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, sino que es un don espiritual que Dios te da para capacitarte y puedas detectar las cosas espirituales. ¿Cómo te da esta palabra de ciencia? Según el mismo Espíritu. Acuérdense que Daniel era un hombre sabio, entendido en misterio, entendido en sueño. ¿Por qué? Por el temor que tenía Dios. Porque no comía de la comida del mundo, no comía de la comida del rey pagano, sino que él comía del manantial de vida que era Cristo. Porque tuvo temor, no comió de las cosas sacrificadas a los ídolos, no se contaminó con el mundo, sino que Dios le dio ese don de sabiduría, ese don de ciencia. Daniel 1:17. Pero le voy a leer lo que pasó en el 8. Dice, ¿cómo fueron escogidos? Muchachos en quien en el 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer. Pero no es que eran guapos, elegantes, recios. O que iban al gimnasio. Sino que eran gente de gracia, hombres de presencia, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres como Esteban, llenos del conocimiento del Espíritu Santo, de buen parecer. La gracia se les manifestaba en ellos, la benignidad de Dios se manifestaba en ellos, el Cristo se les manifestaba en ellos. Se miraba el temor de Dios, se miraba la reverencia, había buen parecer en ellos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, pero había una enseñanza y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, oiga lo que Daniel propuso, oiga lo que usted tiene que proponer en su corazón para poder recibir los dones y las capacidades del Espíritu. Propóngase en su corazón, así como propuso su corazón dar con generosidad, propóngase en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propóngase a no contaminarse con el mundo, propóngase a dejar la avaricia, propóngase a dejar la enemistad con Dios, propóngase a ser inteligente y sabio y temeroso de Dios, propóngaselo en su corazón. Y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Acuérdese que dice el Señor que no debemos de comer de cosas sacrificadas a los ídolos, comer del mundo, comer de los deseos del mundo, ni con el vino que él bebía. Eso se propuso Daniel, por eso es que era sabio, porque había un temor de Dios. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Verdad que no se iban a manchar la ropa de comida? ¿Verdad que esto es espiritual? Aunque fue en la ley, aunque fue en el antiguo pacto, no podían contaminarse. Ahora en el nuevo pacto dice que nada lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Pero aquí el Espíritu Santo está hablando en el Espíritu que no debemos de comer de las cosas del fruto del mundo. No es una comida terrenal, no es una comida física. Entra en el Espíritu, abra su discernimiento y entienda las cosas del Espíritu. No se deje enseñar por filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según lo que le conviene a su religión o doctrina, y no a lo que el Espíritu Santo declara. No se contamine con falsas doctrinas, doctrinas que no creen en Dios, que no creen en Cristo como Dios. Y en sus Biblias las escriben con D minúscula cuando habla del verbo de vida. Y si tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8. Conforme a los rudimentos del mundo, ya sabe, comer
de la comida del rey. Así que si la Chayo lo llama a que vaya a adorar a la Virgen, no vaya, porque entonces está comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos, aunque le den un saco de arroz y frijoles. No se venda, no se contamine. ¿Y qué pasó cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y luego dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, en el versículo 10. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Dice en el 15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Se estaban llenando de la gracia de Dios, se estaban llenando de la presencia de Dios, no estaban perdiendo el tiempo, no andaban con amistades que no convenían, no andaban con sabios, porque el que se junta con sabios, sabio es, pero el que se junta con necio va a ser necio. No se junte con necios, porque usted va a ser necio, igualito a ellos. Mejor dedíquese a Cristo, a buscar sabiduría, a buscarlo del reino. En el versículo 17, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue un don que Dios le dio, pero Daniel tuvo que proponer en su corazón a no contaminarse. Había temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eras enseñado en el conocimiento. Usted tiene que crecer en el conocimiento. Sigamos en 1 Corintios 12. A otro le da fe. A otros les da fe. ¿Verdad que hay gente que no tiene fe? Hay hermanos que pueden tener el don de profecía, pero son incrédulos, no tienen fe. O hay hermanos que tienen palabra de sabiduría, pero son débiles en la fe. Pero Dios nos quiere dar un don. La fe es un don. ¿Cuál es la fe? La que te mantiene perseverando, creyendo en Jesucristo. Te da la garantía. Ahí tienes que edificarte en esa fe. Y esa fe te la da ¿quién? El mismo Espíritu que le dio, que le da a otro sabiduría, que le da ciencia. Es el mismo Espíritu. Y a otro le da dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Quieres ser doctor? Pedí el don de sanidad. A otro el hacer milagros. A otros les da profecía. A otros les da discernimiento de espíritu. Está viendo que el Señor quiere capacitarnos para la obra de su ministerio. Aquí necesitamos gente de fe, gente de oración, que esté intercediendo, que esté orando, que esté escudriñando la palabra, que le esté declarando la palabra a sus amigos, que hable de Cristo. Hable de Cristo y predique a Cristo. A otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. ¿Quiere hablar en lengua? Pídaselo al Señor. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? Las hace Cristo, las hace Dios. Acuérdese que el Espíritu Santo da los dones, los ministerios los da el Señor, y las operaciones las da Dios. La manifestación de la deidad. En Colosenses 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiera. Señor, yo quiero esto.
No es que vos vas a ser profeta. No, pero es que yo no quiero ser, es que vas a ser profeta. Es lo que yo digo, no es lo que vos digas. Señor, es que yo quiero ser cantante. No, anda a evangelizar. Pero es que yo quiero cantar, Señor. No, que vayas a evangelizar, te digo. Es lo que Él quiere, no lo que vos querrás. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿quiénes son los miembros? Somos nosotros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Pablo está haciendo una analogía del cuerpo humano. Dice Pablo, ustedes tienen un solo cuerpo. Somos un cuerpo como iglesia. La cabeza es Cristo. ¿Qué hace la cabeza? Dirige, guía, ordena, gobierna. Le manda la función al brazo para que funcione. Lo que está en la cabeza me dice que hable y estoy hablando. La cabeza me dice que camine y estoy caminando. Porque cuando le da derrame cerebral a alguien, su cuerpo se paraliza. Porque la cabeza es la que da la función para que los miembros puedan moverse. Y si nosotros no estamos ligados a Cristo, no podemos funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. No se pega la cabeza que está dirigiendo, porque el que está dirigiendo no es la cabeza del cuerpo de Cristo. Puede ser tu autoridad, pero la cabeza es Cristo. Y vos vas a agradar más a Dios que a mí. Y tenés que estar ligado a la cabeza para que sea la cabeza dirigiéndote, suministrándote la sabiduría, suministrándote la ciencia, suministrándote la fe. Porque yo no te voy a producir fe. Yo no te voy a dar la fe. Es el Espíritu. Es la cabeza, Cristo, el que te va a dar las capacidades para que seas un siervo aprobado. Entonces, en este cuerpo, dice Pablo, hay muchos miembros. Pero esos miembros son unos cuando están unidos entre sí, ligados. Cuando están unidos, es un solo cuerpo. Córtese la mano y va a ver que esa mano se muere. ¿Por qué? Porque no está fluyendo la vida, no está fluyendo la sangre, está desligada del cuerpo, se pudre. Así es cuando los miembros, usted como miembro, se desliga de la presencia de Dios, se desliga de la vida de Dios, entonces empieza a morirse y anda como muerto. Anda muerto espiritual. Anda sin vida. No está ligado al cuerpo. No está sujeto bajo autoridad. Pablo entendió el misterio de la función, del orden funcional de la iglesia. Dice la palabra que los miembros tienen que depender los unos de los otros. Usted sabe, Dios en su sabiduría nos dio dos piernas, dos pies, las extremidades inferiores. Pero Dios las dio para que ellas se sometan la una a la otra, porque las dos funcionan unidas. Entonces, si usted hubiera nacido sin un pie, ¿cómo andaría? Andaría como inválido. Entonces Dios no quiere que seamos inválidos. Dios quiere que todos funcionemos en su cuerpo. Que no haya gente inerte, que no haya gente muerta. Dios quiere que estemos en vida todos, para que todos funcionemos como un cuerpo genuino. Todos tienen que estar ligados a la vida de Dios. Entonces, para que seamos uno. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que el apóstol es el cabezón, el grandote, o que el profeta diga que es el autoritario, que es más grande que el pastor. No, espérate, todos
son dados las funciones de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la medida de fe, pero es para provecho común. Es para su provecho, para edificar a otros. Porque aquí no hay competencia. Aquí no es que el don de fe es más grande que el don de palabra de ciencia. Lo que Dios te quiere decir que no hay otro más grande que otro. El único grande es Cristo. Porque el que sana no es más grande que el que profetiza. O el que tiene palabra de ciencia no es más grande que el que habla en lengua. Es que yo soy más poderoso porque predico poderoso. Y vos solo hablas en lengua. Pero yo profetizo, yo declaro la palabra. Por eso es que soy más grande. No, dice el Señor, lo que ustedes crean, los miembros que ustedes crean menos decorosos, son más decorosos delante del Señor. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que algunos miembros que nosotros tenemos nos sirven. Y los otros los consideran menos decorosos. Porque así es la vanidad del hombre. O sea que los miembros se jactan. Así es en el espíritu. No mire literal la palabra. En el espíritu hay gente que se cree más que otro. Y eso no le agrada al Señor. Como que yo venga y diga que yo soy más grande que ustedes. No, ustedes tienen su función. Usted tiene su medida de fe. Usted es grande delante de Dios. No es porque yo estoy predicando soy más grande que ustedes. Si el mismo Espíritu es el que me dio lo mismo que le dio a ustedes. Somos lavados con la misma sangre. Yo no soy más buena gente que ustedes. O porque el Señor me ama más a mí. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero es a los que aman, no. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y hemos recibido según la gracia los dones como Él quiere. Porque no es del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino del que Dios tiene misericordia. Porque muchos quieren. Muchos quieren. Hay unos que quieren ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, predicadores, son escribas. Pero ellos creen que porque tienen más ministerios son más espirituales. Son los más grandes, son los reverendos, que nadie les puede decir nada. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, hermanos. Lo que te quiero decir es que tenés que entender que Dios quiere capacitarte para que seas funcional en el cuerpo, para que no estés muerto. Tenés tu miembro pegado, ¿verdad? Pero entonces, caminás con la mano así, pegada, inerte, sin moverse. Caminás unas 2 horas, ¿qué pasaría? Se te entume, ¿verdad? Se te entume, así se entumen algunos hermanos o miembros de la iglesia que no tienen función, que no quieren funcionar. Todo Dios nos ha dado una función, hermano. Usted ya conoció los dones del Espíritu, hay otros dones, pero le voy a hablar por parte. Entonces usted empiece a orar y pídele al Señor: Señor, dice tu palabra que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Señor, ten misericordia de mí y provee esos dones. Capacítame, Señor. Dame sabiduría, Señor. Dame palabra de ciencia. Dame conocimiento, Señor. Gálatas 5:22. Ese es el fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Tienes que manifestarse en tu vida, porque el Espíritu Santo nosotros lo hemos recibido por haber creído con fe. Pero tenemos que generar esos frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Oiga lo que dice. Está hablando en singular, el fruto. Mas el fruto del Espíritu es, no dice más los frutos, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se da cuenta? Es un fruto. La fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque como somos un cuerpo, no podemos andar con esas actitudes carnales. Sino, tenemos que manifestar los frutos del Espíritu para que podamos funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Dice en el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, y después los que sanan. Dios primeramente pone apóstol. ¿Qué es el apóstol? Un ministerio apostólico. Luego el profeta, luego lo tercero, maestro. ¿Quiénes son los maestros? Los que enseñan. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. ¿Cuáles son los que ayudan? No los que andan recogiendo la silla, sino los que dan financieramente. Los que administran y los que tienen don de lengua, dice en el 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Verdad que no todos podemos ser apóstoles aquí? ¿Verdad que cada miembro tiene funciones diferentes? El pie tiene una función, la mano tiene otra, la cabeza tiene otra, la oreja tiene otra función, que es oír. Otro, la boca. ¿Qué hace la boca? Habla. ¿Qué hace la nariz? Huele cosas extrañas. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues, oiga hermano, procura los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente que todos estos dones, porque hay hermanos que pueden tener todos estos dones, pero no tienen el más excelente don, que es el amor. Si tenés el amor, hermano, Dios te va a suministrar, te va a dar en abundancia los dones del Espíritu. Quiero explicarte algo acerca de la función del cuerpo. Ahí mismo en el 12:15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Solo porque no sos mano, decís que no sos del cuerpo. O sea, si vos decís que si no sos predicador, no sos del cuerpo, vos decís eso. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estarían los oídos? Seríamos extraterrestres. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, hermano. Necesitamos que todos los miembros, la diversidad de miembros, tengan la diversidad de dones para que puedan funcionar, para que pueda haber una coinonía, una unidad. No todos podemos ser predicadores, no todos podemos ser adoradores, no todos podemos profetizar. Necesitamos evangelistas, necesitamos gente que esté orando, necesitamos gente que esté ayudando financieramente. El cuerpo necesita de que todos funcionemos de acuerdo a tu propósito. Solo porque no predicás y ayudás, si tenés el don de ayudar, solo por eso no sos del cuerpo. Sí, perteneces al cuerpo, pero tu función es otra. No te sientas exento. Ahorita te estás capacitando. Ahorita te estás llenando el conocimiento de la voluntad de Dios para cuando tengas la plenitud del conocimiento, el temor a Dios, porque lo que se te está infundiendo es el temor, es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenés fe, esto no se te puede dar, porque tenés que creerlo para recibirlo. Dios te da el don de lengua, pero vos tenés que creerlo.
Tenés que recibirlo. Que no te dé pena. A mí me daba pena predicar antes. O a mí me daba pena cantar antes. Pero todo es un proceso. Dios te va a dar la capacidad para que lo hagas mejor. Siendo humildes. No queriendo ser más que otro. Dice en el 21, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Hay hermanos que dentro del miembro excluyen a otros. Hacen acepción de personas. Los consideran cizañas. No los consideran parte del miembro. Quitan lo que Dios le ha dado a la persona y no lo hacen funcionar. Los tienen inertes, los tienen sin fruto. Y dicen, es que no dan fruto. ¿Por qué no dan fruto? Porque nos hacen trabajar. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo el hombre o la mujer que va al gimnasio saca músculo? ¿Cómo saca músculo? Soplando. ¿Crece? No, se va a ejercitar, va a funcionar. Hay una obligación del miembro. Hay una dedicación. Tiene que haber algo, un compromiso. Una disciplina, una entrega, una consagración a Dios para que puedas crecer, hermano. ¿Cómo vamos a llegar a ser nosotros buenos predicadores? Ejercitándonos. Pero tenemos que estudiar, tenemos que dedicarnos, tenemos que tener de la unción del Espíritu. Ahora están recibiendo por el Espíritu lo que Dios quiere para tu vida. Si en 20 años no hiciste nada, entonces ahora apresúrate. No perdas el tiempo. Apúrate para que Dios te capacite y ejerzas tu función como miembro. Porque en aquel día el Señor va a decir, ¿qué hiciste? ¿Dónde están los talentos que te di? ¿Los sembraste? ¿Los escondiste? Te di el talento, pero no lo multiplicaste. Porque no le pudiste dar el fruto, porque no lo usaste.